Bárbara, hace tiempo que venís trabajando, en algunos momentos lo hemos trabajado juntos, ese proceso que se da en llamar el duelo, cuando hay una pérdida, sea una pérdida de una persona amada, sea una decepción, sea un ideal. El proceso siguiente es el duelo, es el intento de elaborar esa pérdida. Y sé que has trabajado bastante en las etapas que hacen al duelo, como que no es un momento único ni un instante, sino que es un movimiento. Sí. Me gustaría si podés mencionarnos, aunque sea sintéticamente, cuáles son esas etapas del duelo. Dale, te cuento. Bueno, lo hemos conversado antes, pero lo interesante de marcar etapas es cuando hablamos de tiempo, y para todo lo humano y sobre todo para estos procesos tan delicados, es marcar que los tiempos, cuando hablamos de etapas, son tiempos lógicos, no son cronológicos. Es decir, no es que etapa 1 dura 2 días, 2 meses, 2 años. Eso depende de cada uno y depende de cada situación. O sea, no hay una... No medible con el reloj, Exacto, no medible con el reloj. Y ante una pérdida de alguien significativo o de algo importante para uno, el duelo es un proceso. Eso es importante tenerlo en cuenta también. No un instante, sino no es un itinerario. Instante, es un proceso. Dentro de ese proceso podemos marcar lógicamente algunas etapas. La primera, y esto es bastante visible, es la del rechazo a lo acontecido. Esto lo vemos en... ¿Qué sería rechazo a lo acontecido? Por ejemplo, negar que ocurrió. Negar que ocurrió. Por ejemplo, te dicen, se murió fulano, y uno siempre dice, no te puedo creer. Esa es la frase que ejemplifica la primera reacción que tenemos todos. No te puedo creer, si lo vi ayer, si estaba lo más bien, bueno... Siempre es de un momento al otro, sí. Al fin y al cabo que alguien se muere o se produce una separación o una pérdida. Entonces el primer momento es el de rechazo a lo acontecido. Hay un segundo momento que es si querés el más largo, el que es un transcurrir de proceso del duelo, que es aceptar la pérdida, admitirla, encontrarse con el dolor, la tristeza, la bronca, con los objetos de la persona que ya no está, con los recuerdos. Es cierto, se producen como muy ambivalentes las emociones, ¿no? Porque junto con la tristeza y la añoranza aparece el enojo de que se haya ido, como si se hubiera querido ir, ¿no? Como si lo hubiera abandonado a uno, claro. Como si hubiera querido irse. Y ese momento suele ser como el más largo en el tiempo y el más doloroso, en realidad. El más triste, y esto, de encontrarse con los recuerdos, con los objetos del otro, con las cosas que uno vivió con el otro. Encontrarse en uno mismo con rasgos del otro, con estos que llamamos identificaciones. Bueno, algo de esas identificaciones las hacemos para guardar algo del otro dentro nuestro. No lo podemos tener, por lo menos seamos algo como él, ¿no? O seamos él. Bueno, que eso tiene que ver ya con la que sería como la tercera etapa del duelo, que justamente tiene que ver con cuando la función del duelo se cumple y uno se identifica con algunos rasgos del otro y habría como una especie de realización del duelo, digamos. Ajá. Se culmina algo de este proceso. Comprendo. No quiere decir que uno no va a tener ninguna marca, ninguna cicatriz de dolor o que uno no va a recordar más a la persona, por supuesto que no. Esto no es algo patológico, dura toda la vida. Pero la memoria, que es aquel guardar al otro en este recuerdo amoroso, ¿no coincidís conmigo en que le da una cierta trascendencia al que se va? ¿No es una forma humana, por decirlo metafóricamente, de inmortalidad? Sí, puede ser, sí, como me metáfora, gusta pensarlo así, de inmortalidad, y también es una forma de recordar a alguien que es significativo para uno y que tiene que ver con uno. Una última pregunta, te hago a ver si coincidís o no. La gente a veces piensa que el duelo culmina en una especie de sutura última y perfecta, no queda nada abierto. El duelo en forma completa y absoluta no se termina nunca, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con vos, creo que no se termina nunca y no tendría por qué terminarse nunca. Sí, en el sentido del dolor agudo, del malestar, de la angustia, sí, en ese sentido sí es esperable que algo se supere, digamos. Claro. Eso sí, no creo que sea normal. Pero la manera de superarlo podría ser que pueda volver a amar. Que pueda volver a amar, que pueda recordar a la persona que ya no está con cariño y también con lindos recuerdos, que no sea puro padecimiento. Si es puro padecimiento, es para revisarlo. Exacto. O, como dice inclusive a veces hasta algunos textos religiosos, homenajear al que se fue siendo feliz uno. Eso también me gusta, es muy lindo eso. Y una última cosita me gustaría mencionar que suele ser importante para elaborar los duelos, para procesarlos, es preguntarse y poder reconstruir el lugar que ocupaba uno para el otro que ya no está. Esto lo hemos conversado también. Sí. Y es preguntarse, por eso digo, no es lo mismo a quién pierde, a quién es esa persona que ya no está y el lugar que uno ocupaba para el otro. Perfecto.
Bueno, espero que les haya gustado.